Han pasado 2 semanas y los 12 jóvenes secuestrados de un bar de la zona rosa capitalina siguen sin aparecer y realmente no sabemos qué pasó. Lo que sí ha provocado esta crisis de seguridad de los 12 desaparecidos es que empezamos a ver con mayor cuidado lo que está pasando y advierto 2 grandes crisis. Una tiene que ver con la geografía del poder en la capital, porque Tepito, La Condesa, la zona rosa, la Roma, todas están en la delegación Cuauhtémoc, que es gobernada por el grupo que encabeza René Bejarano desde el año 2000. Por tanto, hay que revisar con mayor cuidado el tipo de gobierno, la eficacia que tienen las diferentes tribus para poder hacernos una idea qué tan bien o qué tan mal anda la capital, porque la delegación Cuauhtémoc es una delegación muy atípica, concentra las sedes del poder político, o parte del poder político, del poder económico, y también es el centro de concentración de la delincuencia. En la Cuauhtémoc que está en el 40% de los bares de la capital. Es decir, es una zona bien importante que muestra que el modelo de las delegaciones hay que revisarlo, porque algo no está funcionando ante los niveles de corrupción e ineficiencia. El segundo nivel, brevemente, tiene que ver con un desajuste profundo en la estructura de seguridad. En la recomendación que sacó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre los eventos del 1 de diciembre, dijo 2 ideas clarísimas. El operativo estuvo muy bien planeado por el viejo régimen, es decir, Mondragón, pero fue pésimamente implementado por quienes llegaron. En consecuencia, unos meses después, cabe preguntarse si ese desajuste estructural, y ese es el término que utiliza el ombudsman capitalino, no se ha extendido y estamos ante una crisis verdadera porque la Secretaría de Seguridad Pública capitalina se vació y la mayor parte de los funcionarios se fueron a la Comisión Nacional de Seguridad Federal. En todo caso, creo que el asunto de los 12 jóvenes desaparecidos nos está mostrando una capital con serias fisuras en su esquema de seguridad. Sí, yo creo que no solo los 12 desaparecidos del Bar Heaven, sino que están los acontecimientos de Tepito, donde se mató a 4 personas, está una serie de otros acontecimientos que nos dejan ver cómo, qué bueno que tocas lo de la delegación Cuauhtémoc, porque en algún momento se ha dicho que se registran más de 5,000 giros negros en la sola delegación Cuauhtémoc. Claro que es una exageración lo de giros negros porque hay pequeños barecitos que no tienen ninguna, que son bares, pero no son giros negros, es decir, no hay venta de drogas, no hay table dances y cosas de ese tipo, pero la mayor parte se concentran en esta delegación. Por otra parte, a mí me gustaría señalar que aunque en este programa hemos ponderado positivamente la seguridad en el Distrito Federal en contraste con otras entidades, hemos ido viendo cómo hay un cierto tipo de tratamiento a los menuderos del narcotráfico, a los narcomenuderos, como se les dice, porque caen muy pocos, porque están distribuidos, atomizados en toda la capital, porque surten desde tienditas. Y este Bar Heaven fue acosado, según reveló el presidente de los empresarios que se dedican a este tipo de giros, diciendo que empezaron a ser acosados los dueños para que dejaran entrar a vender droga en ese bar los narcomenuderos y que amenazaron de muerte a los dueños del bar y a los funcionarios del bar para que los dejaran. Finalmente los dejaron. Y allí fue donde ocurrió este asunto de la desaparición, que se está considerando como un acto del narcotráfico, de violencia, y que va a traer consecuencias muy fuertes en cuanto a la estrategia de seguridad que en el Distrito Federal se tenga que seguir. Creo que este problema que estamos comentando tiene muchos ángulos,
ya han tocado ustedes 3 o 4, desde las fisuras en los aparatos de seguridad hasta el gobierno capitalino, digamos, el gobierno de la delegación, pasando por si la estructura de delegaciones todavía funciona y no deberíamos de pasar a otro tipo de organización política. Pero si nos centramos nada más en el caso del Heaven, After, lo que sí es muy sorprendente son, creo, 2 cosas. En primer lugar, es la falta de información que tenemos, no solamente sobre este evento. Primero nos dijeron que no había cámaras, bueno, que a pesar de que había cámaras, en las 17 cámaras que había, tanto públicas como privadas, no se mostraba ninguna imagen, o porque estaban dañadas o porque alguien se las había robado. Y luego resulta que sí tenemos ahí los videos. Entonces ya todo esto pues llama a sospecha. Después nos dijeron que 2 de los padres de familia habían presentado una denuncia previo a que ocurriera el evento del levantón o vaya, el secuestro. Después fue Mancera el único que salió como vocero con respecto a esto, y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde estaban todos los demás copilotos? ¿Dónde estaba el secretario de Seguridad? ¿Dónde estaba el procurador capitalino? El delegado. Y no nos mantuvieron ayunos de información. Y esto me lleva al problema mayor, que es que realmente en esta ciudad, que es una ciudad de avanzada, una ciudad de quizá la ciudad que más libertades tenemos los habitantes, sí es una ciudad en donde tenemos muy poca información sobre lo que ocurre. Paoli mencionaba ahorita el narcomenudeo. El narcomenudeo es un fenómeno muy extendido en muchas colonias de diferentes ingresos, van desde ya empiezan a ver desde los bares y restaurantes de Polanco hasta, bueno, no iba a decir Nezahualcóyotl, no, hasta, como decíamos hace un ratito, Iztapalapa, la Cuauhtémoc, en fin, en todos lados. Y como eso, también han sacado periódicos, por ejemplo, el periódico Reforma, la venta de armas, que es muy fácil, la venta de datos personales. O sea, sí tenemos una ciudad en donde se cometen muchos delitos, y los capitalinos creo que vivimos con un velo puesto sobre los ojos sobre lo que ocurre en nuestra ciudad, y creo que tendríamos que entrar a una demanda de información sobre qué está ocurriendo en esta capital. Hay varias columnas que se han expresado la semana pasada en donde se está señalando o hablando de una decepción que empieza a haber en la capital respecto del gobierno. No solamente por los hechos de seguridad, pero fundamentalmente por ese hueco que se empieza a ver, esa falta de control que se empieza a notar en materia de seguridad en relación con la imagen que se tenía hasta el gobierno saliente. No porque no hubieran ocurrido también cosas, pero como que había un muro de contención incluso dentro de la capital en relación con fenómenos de narcotráfico, de crimen organizado, de inseguridad que ocurrían en otros estados. Se decía, es que hay una policía unificada, que es una variable que puede contar desde luego, pero también pues, como mayor control, como que hay ciertos amarres en las estructuras de seguridad, o quizá en relación con los grupos que pueden eventualmente involucrarse. Y entonces se está hablando de decir, bueno, la expectativa que generó Mancera, porque dejó muy buenos resultados como procurador, como parte del gobierno de Marcelo, pues ahorita de pronto está haciendo agua. Y yo aventuraría solo como hipótesis, no sin ningún dato, ni una acusación, ni una denuncia, que pueda haber también parte de esto la lucha política interior, dentro del DF, dentro del PRD. ¿Por qué? Porque sabemos que hay grupos de las famosas tribus, de las que operan aquí, tú mencionabas la de René Bejarano y Dolores Padierna, que es muy poderosa en la capital, es la más y que controlan una serie de grupos corporativos, pero de grupos informales, de colonos, que en alguna medida puede estar relacionado también con ciertos instrumentos de control de lo que ocurre en la ciudad, en distintos niveles. Y por ejemplo, yo recuerdo que se hablaba mucho de que Marcelo, siendo jefe de gobierno, no podía confrontarse ni podía separarse demasiado con esta alianza que mantuvo con René Bejarano, porque le harían ingobernable la ciudad. Bueno, pues Mancera ya se distanció de René Bejarano, y yo no me pregunto si algo puede tener que ver esta lucha política. O sea, Mancera ya logró poner un dirigente del PRD distinto al candidato de Bejarano. La gente de Bejarano, Dolores Padierna, ya se dicen sentidos con Mancera, que lo apoyaron en su candidatura, habrán operado políticamente, y de pronto ya está el distanciamiento. O sea, Mancera sí creo que
se está arriesgando a jugar de pronto como solo dentro de las tribus y las estructuras del PRD en general, se ha distanciado de Marcelo también, y eso puede, como hipótesis, repito, ser un factor de explicación de que hay algo que se está rompiendo. Algo se está rompiendo en términos de las estructuras de control, que se refleja también en esta crisis que empezamos a ver, ojalá se detenga, de la seguridad pública. Y en ese sentido, otro aspecto que ha sido bastante señalado por comentaristas de diferentes signos es los problemas en la comunicación, porque el gobierno capitalino, encabezado por Mancera, ha insistido en que se trata de hechos aislados y que son bandas delictivas y no carteles. El argumento es poco sólido por varias razones. Primero, se estiman en 500,000 el número de consumidores de droga en la capital, alrededor del 5%. Ese 500,000 es abastecido por grupos, vamos a decir que no son carteles, sino son bandas de delincuentes de diferentes colonias, pero ellos se abastecen de carteles, que son los que monopolizan el tráfico de drogas, vamos, porque no es que aún no vivimos en esa época que sueña ya Vicente Fox de que se pueda comercializar la marihuana, todavía es ilegal en México, en consecuencia la tienen que adquirir con carteles y, perdón, pero es obvio que los carteles ya tienen un pie en el Distrito Federal para defender sus intereses, que son enormes, porque 500,000 de consumidores es un mercado muy importante ya el que está en juego. Y en ese marco, el mensaje que sale del gobierno capitalino es simplemente, es demasiado superficial, esquemático y pobre, porque no nos da información. Coincido contigo, no nos están tratando como gente que no está preparada para saber la verdad. Yo creo que ahí habría dos puntos que aclarar un poco más, Sergio. Creo que lo planteas bien porque las bandas, suponiendo que sean bandas las de narcomenuderos, tienen que estar conectadas con carteles. No es excluyente que sean bandas y que no sean carteles, como fue planteado por Mancera. Estas están conectadas y probablemente hay más de un cartel, porque un mercado ya de 500,000 en esta área, que es el área conurbada realmente con el Estado de México. No, eso es solo el Distrito Federal. ¿Solo el Distrito Federal? Solo el Distrito Federal, sí. Ah, bueno, entonces estamos hablando de algo que puede ser mayor. Ahora, sí es notable de la media nacional. La concentración de la venta de drogas en la delegación Cuauhtémoc como algo muy importante. Por tanto, ahí habría que ver cuál es el tratamiento que está dándose en la delegación a los narcomenuderos y a otras que están cerca o que tienen también una venta importante, pero no todas, no en todas hay venta importante. En Milpa Alta, en Tláhuac, en Coyoacán mismo no creo que haya una gran venta. Debe haber alguna porque es una población importante. Pero en las mayores que son, Álvaro, que son la Cuauhtémoc, las mayores son, sí sabemos, Gustavo Amadero, Iztapalapa son las mayores y ya en ellas parece que hay un narcotráfico bastante ampliado, ¿no? Digamos, no tenemos información desagregada, por ejemplo, ¿sí? sobre crímenes, sobre venta de marihuana, sobre pandillas, en dónde están las concentraciones. Pero preocupante es si están jugando de esa manera con la población, porque finalmente tu hipótesis, aunque lo dices bien, no tienes datos duros, es que probablemente haya un intento de desestabilización del gobierno de Mancera por parte de otros grupos del PRD. Nada más alertar que si fuera cierta esa hipótesis, la pudiéramos comprobar, pues con lo que están jugando es con la seguridad de los capitalinos, Sergio. Y es suicida, porque lo que está arriesgando el PRD aquí es la joya de su corona, vamos, se la están malbaratando, eso es lo que más impresiona, el desdén con el cual tratan la calidad del gobierno capitalino, pero me parece que es un tema que seguiremos abordando por mucho tiempo. Regresamos ahora. Bueno, y este bloque lo queremos dedicar
a un estado de la República en donde hay un gran escándalo de tráfico de influencias, de corrupción, de utilización de recursos públicos, de enriquecimiento inexplicable o explicable, que es el exgobernador Granier y que es el estado de Tabasco. Pero en realidad, como me comentaba mi compañero Crespo en el intermedio, pues podríamos estar hablando de cualquier estado de la República y podríamos estar hablando de cualquiera porque cuando menos en los últimos 2 años hemos escuchado casos muy similares en 12 o 13 estados y no sabemos también qué pasa en los demás. Estamos aquí, yo les quiero plantear ante el caso de la justicia selectiva, es Granier en particular. Debemos de entender que se quiere dar un ejemplo de que Peña Nieto está dispuesto, porque es la Procuraduría Capitalina, recordemos que ayer lo tuvo que dejar libre al secretario de Finanzas, lo tuvo que dejar libre el procurador del Estado y entonces entra la Procuraduría General de la República, nos quiere dar el presidente, que es un presidente del PRI, una lección, nos quiere dar una muestra de que está dispuesto al caiga quien caiga. Vendrán otros gobernadores, ya hemos hablado del caso del gobernador de Aguascalientes, exgobernador de Aguascalientes, que sobre quien pesan también acusaciones en el mismo sentido, y podemos hablar del de Morelos y también podemos hablar de los del PRD, que también tienen lo suyo. Entonces vendrá, yo lo que les quiero plantear es si sirven como disuasores de conductas delictivas estos golpes sobre exfuncionarios públicos o realmente vamos en serio en la lucha contra la corrupción. Porque lo que yo veo es un caso de justicia selectiva. Qué bueno que caigan uno, entre que no caiga ninguno y caiga uno, pues que caiga uno, ¿no? Pero me pregunto si esa estrategia no está ya muy gastada de los casos ejemplares. Bueno, es una tradición priista de el que llega castiga a uno de los que se fueron, pero para la cantidad de corruptos y corruptas que tiene México, no tiene ningún impacto. Vamos, ¿de qué sirve que Arturo Núñez, que creo está haciendo, desde el primer día se lanzó en serio y no ha quitado el dedo del renglón, se vaya contra la corrupción estructural del gobierno de su estado, si en el resto del país no pasa nada? ¿Qué sucedió con la corrupción de Ulises Ruiz, Marín, por ejemplo, Emilio González en Jalisco? El de Coahuila. El de Coahuila, Moreira, Montiel, es decir, y si nos vamos a los líderes sindicales, Víctor Flores, el ferrocarrilero, Romero de Champs. En el gobierno de Enrique Peña Nieto solo hemos visto, de hecho, una gran acción, el encarcelamiento de la corrupta transeccional Elbester Gordillo, sobre la cual no había ninguna duda, y promesas de una gran comisión anticorrupción, pero muy poco más. Bueno, perdón. No, bueno, es que para retomar un poco lo de seguir con lo de Sergio, aquí lo que llama la atención también de la semana anterior es el deslinde que hace el PRI respecto de Granier. El PRI se deslinde, dice, es un personaje que está dañando al partido, que está dañando a México y que él responda a las acusaciones, que se defienda, etcétera. Bueno, eso también es muy aislado. Es decir, la racionalidad aquí es, en principio, cuando un partido se deslinda de alguien que suena por corrupción, que está denunciado, donde hay elementos en cualquier parte del mundo, es pues que él asuma los costos de lo que hizo. Llegó bajo nuestras siglas a algún cargo, se le pasó la mano, digamos, en corrupción, Moreira, lo está haciendo muy evidente, entonces que él responda. Eso ocurre en varios de los países democráticos más avanzados, pero vamos en Estados Unidos, en Japón, que cuando ya hay un caso más o menos claro, con indicios, etcétera, pues se separa el partido, es racional. Aquí la racionalidad es distinta, solo en casos excepcionales lo han hecho, porque igual el PRI podríamos hacer una lista de los que han dañado al partido y al país, y vaya, se les llevaría varias hojas, muchísimos casos pendientes, porque la racionalidad de los partidos hasta ahora es distinta. Es, yo cubro como parte del acuerdo partidista, intrapartidista, yo cubro a mis gentes. Están aquí porque sabemos que la política también es medrar con
erario público, que también es sacar contratos, Medras, ganancias. Medras, Entonces, nosotros algo de lo generamos. que el partido ofrece a sus militantes, y esa es la racionalidad con la que se manejan los partidos, es yo los cubro, salvo cuando ya por alguna situación ya está muy Estampate. difícil y cuando los costos son bajos. Aquí lo que habría que señalar de Granier es al gobierno actual le representa muy poco. No tiene gran fuerza en el partido, no hay amistad personal hasta donde se sabe. Pues bueno, pues vamos a sacrificarlo ya para que no se diga que solamente nos vamos contra no priistas. Algún priista tenía que caer. Vámonos con el que nos cuesta menos. Y simplemente para terminar, otros partidos también siguen la misma lógica de protección, Sí, claro. otros partidos en México, claro, claro. que el PRI. Es decir, esa es la racionalidad de los partidos en México. Sí, desgraciadamente lo hemos visto, bueno, en el PRD, el señor de las ligas ya volvió a ser miembro del PRD, aunque él se separó para proceder a que la investigación se hiciera más ágil, pero ya actualmente es otra vez El un gobernador dirigente Agúndez. importante, claro. También está el caso del que fue gobernador de Baja California Agúndez. Sur, ¿no? Está el caso de Nava, que ha sido denunciado como parte de un gran fraude con Pemex porque no procedió a cobrar los adeudos que Pemex tenía y que hay ahí un gran arreglo de varios tipos. En fin, es cierto, pero en particular, como el PRI gobierna la mayor parte de las entidades desde siempre y nunca ha dejado de gobernar 18, 19, 20 entidades, ahí estamos teniendo muchos casos y está el de Moreira, que nunca se ha planteado su expulsión. Fue presidente del partido, ahí hay una jerarquía especial. No solo fue gobernador de un estado, y fue el que más endrogó o endeudó a su estado. Pero en el caso de Granier hay cosas muy chuscas. Se está diciendo que esos 88.5 millones que se encontraron ahí en un taller o en algún sitio, creo que en Nacajuca o algo así, pues son sembrados. La defensa, y aquí hay un asunto legal que vale la pena comentar, esta pues pequeña opereta que se organizó entre que la Procuraduría de Tabasco hace la consignación y captura, o hace la primera consignación, después lo suelta, porque la defensa alega que ese no es un delito local, que la Procuraduría no lo puede haber. Entonces dice la federal, pues ahí te voy. Entonces le ponen, porque eran delitos federales. Ahí la propia defensa fue la que indujo a que entrara la federación. Entonces no lo sueltan nunca, lo entrega, lo deja libre la Procuraduría de Tabasco y llega a la Procuraduría Federal y lo toma. Y este había sido un asunto que negó la defensa, dijo sobre mi cadáver que venga ninguno a presentarse, ¿no? Pero lo detienen cuando se está tratando de meter a Estados Unidos para irse para allá. Y Granier, que llegó el día de hoy, si no me equivoco, viene a aclarar las cosas, a dar la cara y a aclararle a su amigo, así dice Núñez, todo lo que ahí pasa, porque él es inocente, vive modestamente, siempre lo ha hecho, tiene una fortuna anterior a ser gobernador que es de 25 millones de pesos y que pues es todo un fandanguito, pero muy pequeño comparado con las cosas enormes como la de Moreira, a la cual sí se les ha echado tierra, ¿no? Bueno, pues entonces sí, estamos otra vez ante la efectividad o no, o la burla o no, frente a la impunidad, la corrupción y la impunidad en este país que pues atraviesa, ya lo dijimos, atraviesa partidos, atraviesa clases sociales, atraviesa sector privado y sector público. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Que cada vez tenemos más información sobre estos casos de corrupción y como es el caso con los delitos, que solamente el 3% de los delitos acaban en consignaciones, pues creo que si hiciéramos un corte de los delitos por peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, en fin, todos estos delitos que están tipificados para los servidores públicos, encontraríamos que incluso a lo mejor estamos por debajo de la media nacional, que es el 3% que logran ser consignados. Entonces, bueno, tiene un problema frente a sí el gobierno del PRI. ¿Por qué? Porque habiendo no solamente gobernando Paoli la mayor parte de las entidades federativas, sino habiendo gobernado durante más de 70 años y estar identificado con las cuestiones de corrupción, pues tiene una obligación
creo que no me gusta hablar de obligación moral, porque aquí estamos hablando de legalidad, pero también de, digamos, de conveniencia política, de demostrar que van en serio en contra de la corrupción dentro de la clase política. No solamente porque la única corrupción en México sea la de la clase política, eso es una injusticia que normalmente cometemos aquí en la clase empresarial, bueno, en la ciudadanía, lo dicen las encuestas de cultura política, hay una corrupción muy extendida, pero sí es la obligación y la conveniencia política del PRI dar muestras de que de verdad piensan pasar a otro tipo de práctica política, ¿no? Hay aquí además uno de los lastres principales de Enrique Peña Nieto es la corrupción que hereda. El PRI le heredó corrupción al PAN y el PAN le entrega un país más corrupto todavía a Enrique Peña Nieto. Y uno de sus grandes problemas es la tolerancia que ha mostrado hacia la corrupción. Y hay razones lógicas, porque tú hablabas de Arturo Montiel, o alguno de ustedes, no recuerdo. Arturo Montiel, en el 2005, cuando era gobernador, es quien impone a Enrique Peña Nieto como candidato a gobernador, pese a que no tenía los merecimientos de otros mexiquenses, y en contra de la voluntad de Roberto Madrazo, que era el presidente del PRI. Y cuando él llega en el 2005 como gobernador al Estado de México, establece una alianza desde un primer momento con otros dos gobernadores que son elegidos, Humberto Moreira en Coahuila y Miguel Ángel Osorio Chong del Estado de Hidalgo. El silencio que muestra, ya no Enrique Peña Nieto, que uno entiende pues que tenga que ser cuidadoso con las formas, sino su partido frente a esos casos, pues muestra que han cambiado poco. De hecho, que no han cambiado, vamos, hasta el día de hoy el anuncio de una gran comisión anticorrupción se ha quedado en eso, en un bonito y primoroso anuncio sin ninguna consecuencia práctica. Lo que pasa es que efectivamente estos casos aislados que hemos visto desde hace muchos años, es decir, no es la primera vez que se está metiendo alguno por aquí a la cárcel por razones de corrupción, no impactan porque en términos de probabilidades para el resto son mínimas, es decir, para que efectivamente la aplicación de la ley tienda a reducir significativamente la corrupción, tiene que ser más sistemática y que tiene que abarcar un número más amplio de quienes incurren en esa práctica, para que entonces sí el cálculo de los que vienen sea, pues aquí las probabilidades ya son más elevadas, entonces igual y me refreno, pero así de manera tan aislada, pues en realidad las probabilidades son todavía mínimas de ser capturados, ¿no? Pues nos quedamos con esa corrupción y con esa impunidad y esperamos que a través de la presión social, que es como salen las cosas, alguna vez podamos dar un salto grande en materia de impunidad. Nos vamos a otro bloque con un tema interesante. Vamos a tratar ahora el penoso caso del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el abogado David Genaro Góngora Pimentel, que ha estado apareciendo en los medios informativos a partir de un reportaje que difundió Carmen Aristegui sobre la esposa, o sobre la compañera, no fue su esposa, con la que tuvo 2 hijos, que había quedado encarcelada y que se comunicó desde el penal con Carmen Aristegui para decir que estaba presa porque había sido denunciada como autora de un fraude. Y esta señora tuvo 2 hijos con don Genaro Góngora Pimentel, los 2 autistas, desafortunadamente, por esto es parte de lo penoso del caso. Fue por una acción de don Genaro que fue encarcelada. El delito que se le imputa a esta persona es el de fraude por haber tomado un dinero que le dio don Genaro para que comprara una casa en Xochimilco a nombre de los hijos y lo puso a su propio nombre. Ella ha explicado que ella no quería hacer esto, pero que cuando estuvo ante notario, el notario exigió la presencia de don Genaro para que firmara, porque no podían, los niños son menores y tienen este problema de autismo, y don Genaro se negó a asistir. Entonces, la única fórmula que hubo fue comprarlo a su nombre, donde no se requería ninguna autorización, y esto pues no era un fraude, era cumplir con la voluntad de dinero que se entregó para comprar una casa para los hijos, pero quedó a nombre de la señora. En fin, ahora ya salió excarcelada la señora, pero han aparecido otros elementos.
El ministro Genaro Góngora tuvo también relaciones sentimentales mucho tiempo atrás con alguna persona que después resultó magistrada. Y en síntesis se han planteado responsabilidades de uso de influencias para promover a esta magistrada y también para promover el encarcelamiento de su pareja, lo cual pues se está planteando algo sumamente grave en relación con el tráfico de influencias que se imputa a don Genaro Góngora Pimentel. Y me parece que se nos olvida un delito, pero tú me corregirás, Francisco José, que es el de la pensión alimenticia para No es delito, sus hijas, pero bueno, o falta administrativa, no sé cómo le podríamos decir, pero que también habla de la calidad moral de un ministro de la Suprema Corte de Justicia que tuvo y pasaron por sus manos casos importantísimos en términos de discriminación y en general en términos de aplicación de la ley, ¿no? Pues sí ha sido una gran decepción encontrar tantísimos delitos y o faltas administrativas en una persona que pues se vendió no solamente como un hombre de probidad, sino también como un hombre de izquierda y defensor de las mejores causas. Un hombre que fue capaz de utilizar en efecto su posición como en los escalones más altos de la clase política, y no solamente de la clase política en general, sino del Poder Judicial, que son quienes tendrían que dar el ejemplo. Bueno, pues se hizo acreedor a a esta condena generalizada que ha habido por parte pues de toda la sociedad informada, de derecha, de izquierda, de centro, sobre su actuación con respecto no solamente a su pareja sentimental, sino con respecto a lo que él llama sus acreedores alimentarios, que también me parece una cosa horrible. En vez de hablar de sus hijos, habla de sus acreedores alimentarios y con respecto a personal que trabajaba bajo sus órdenes. Creo que no hay manera de salvar a este personaje de la política mexicana desde ningún ángulo. Y es particularmente doloroso porque cuando una figura paradigmática como Genaro Góngora resulta que utiliza su poder para aprovecharse de alguien más débil, en este caso una mujer, es deprimente, porque quiere decir que estamos muy lejos de que quienes nos gobiernan incorporen la ética en su conducta, no solo pública, sino privada, vamos. Ese uso patrimonialista del cargo para beneficio personal me parece que es la parte más aberrante y muestra y confirma el enorme camino que todavía nos falta por recorrer para tener plena confianza, en este caso nuestro Poder Judicial. En el bloque anterior hablábamos del Poder Ejecutivo, de los partidos. Ahora estamos hablando del Poder Judicial. Por supuesto que sabemos, hay evidencia de la corrupción que hay en esa rama del gobierno, pero cuando un personaje como don Genaro, al que yo le tengo todavía enorme respeto y aprecio por todo lo que hizo, pero es inconcebible que haya utilizado su cargo para poner una magistrada y para abusar y violentar los derechos de una mujer y sobre todo de unos hijos que están en condiciones de discapacidad. Este es uno de los casos que también ocurre en otros países democráticos, en donde una figura pública con un prestigio bien ganado a partir de su desempeño público en tal o cual cargo, de pronto se destapa algún asunto que está vinculado con su vida privada, pero que tiene un efecto público, porque si fuera estrictamente privado, Sí. pues, ¿no? Haga lo que quiera. Pero cuando tiene un impacto público, en este caso, el uso de la ley, de las influencias que él podía tener para afectar a una persona, entonces ya se viene para abajo, digamos, ese prestigio, que efectivamente uno podría decir, oye, pues es que su desempeño como magistrado del tribunal, en tales casos, su defensa que hizo aquí, la argumentación. Entonces sí se rompe este asunto de la ética pública de muchos funcionarios, que además, bueno, pues atraviesa de nueva cuenta la ideología
todas las ideologías, ¿no? Que cada una de las ideologías concretadas en partidos normalmente asumen que la nuestra sí somos morales, sí somos éticos, sí hay congruencia. Y resulta que no, que uno le busca por toda la gama y van apareciendo todos esos casos. Aquí lo grave de nueva cuenta es, más allá o a raíz de este comportamiento contradictorio, digamos, del magistrado Góngora, es esto, de nueva cuenta, el Poder Judicial sometido a este tipo de abusos y de tráfico de influencias. Es decir, entonces, ¿por dónde empezamos, no? Es cierto que hay cuestiones de tipo privado que si solo hubieran sido estrictamente privadas no habrían tenido mayor repercusión, pero bueno, como se trata del expresidente de la Suprema Corte, y hay una serie de elementos que también son públicos, muy claramente. Él ha pedido disculpas en una carta pública, lo cual no lo exime del juicio político público generalizado, independientemente de las cuestiones estrictamente legales. Dentro de estas, él ha promovido la excarcelación de su mujer. Lo dijo que lo iba a hacer y lo acaba de hacer. Ya la señora salió libre. Hay otros elementos que vale la pena tener presentes, que son de tipo público y que son escandalosos. El salario de los ministros de la Corte. El ministro retirado tiene un salario de un ingreso de 350,000 pesos mensuales, el doble que el presidente de la República. Pero además tenía un pequeño ingreso de la universidad, de sus publicaciones, que llegaba a 375,000 pesos. Él le ofreció a su mujer, con 2 niños en estas condiciones, 50,000 pesos. La mujer a esta señora, con la que no se casó, pero era su mujer, o había tenido 2 hijos, lo demandó judicialmente para tener una pensión alimenticia un poco mayor. El juez determinó dar el 35% de los ingresos, y esto fue lo que no aceptó don Genaro aparentemente, porque representaba 100 y pico mil pesos, y él había ofrecido menos de la mitad, 50,000. Después hubo una recurrencia, un recurso que interpuso el propio ministro, donde hizo valer sus influencias aparentemente, y le redujeron la pensión alimenticia a mucho menos eso del 35%. Delito, ¿no? Pues eso no es tráfico de influencias. Pero el tráfico de influencias está en el título cuarto de la porque la pensión alimenticia es un asunto civil que tienen obligación los padres con sus dependientes. Pero sobornar a un juez o vaya, no sobornó. torcerle la mano a un juez Yo creo que para le pidió que te a un amigo rebajen. suyo que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del ¿Cuál es la Distrito diferencia Federal. entre pedirle a un amigo suyo y torcerle la mano a un juez? No hay un acto de corrupción, sino que hay una información de oreja, como se llama, que les dice, oye, se está pasando, con 50,000 pesos tienes suficiente para vivir muy bien y a atender a los niños. Sobre todo porque no se pueden divertir los niños. Bueno, este es el porque son asunto que es autistas. más grave, a mí se me hace moralmente, ¿no? El estar pichicateando cuando se tiene un ingreso tan grande, los ingresos que se tienen para distribuirlo y entregarlo a los niños que requieren de esta pensión, lo cual va a acabar tener que seguir haciendo, ¿no? A mí me da gusto, perdón. Mira, brevemente, nos lleva al tejido de inequidad estructural que existe, Sí. en el cual quien tiene un poquito de jerarquía abusa de los que pueden, y sobre todo los más débiles, O y beneficia. en este caso, las mujeres, tienden a ser víctimas de los abusos y de los... Yo no sé si hubo hostigamiento sexual o no, parece que no, la conquista, y luego le da trabajo, Como su secretaria. como su secretaria en la Corte, pero en todo caso es esa relación de dependencia obligada por una situación de inequidad y de inequidad estructural que padecemos. Es decir, es paradigmático del abuso de poder en una sociedad injusta. Es cierto. No podría agregar más que me da gusto que mis compañeros y yo también hago eco de esa posición, que aquí no estamos juzgando un acto personal del exministro Góngora Pimentel. Su vida sentimental, si no afecta o si no tiene puntos de contacto con lo público, el señor está en su derecho de hacer lo que le dé la gana. El problema aquí no es un juicio moral sobre la conducta de Góngora Pimentel, sino un juicio sobre los delitos y o faltas administrativas que cometió, ¿sí? Y el abuso de poder que hizo, ¿no?
agravado por lo que tú dices, ¿no? Es sobre una persona de menores posibilidades que él. Sí, es muy grave el asunto desde el punto de vista público porque el tráfico de influencias también opera en el Poder Judicial de esta manera tan intensa. Pero nos tenemos que ir, no nos deje, síganos en el próximo bloque que tendremos algo muy interesante para usted. Bueno, y el tema de la posible despenalización de la marihuana, pues sigue avanzando en diferentes foros. En el seno de la OEA, que ya tiene una posición más abierta de lo que se había tenido, y que por cierto en Naciones Unidas sigue teniendo una visión todavía muy restrictiva sobre esta posibilidad, pero la OEA ya se está abriendo, a final de cuentas recogiendo lo que ocurre en los países de América Latina, en muchos de ellos. Ahí ya se está discutiendo más abiertamente y la posición de México en realidad está muy rezagada, está muy a la saga, diría yo. México tendría que ser uno de los países que protagonizaran ese debate por todo lo que hemos vivido, no solamente en estos 12 últimos años, sobre todo los 6 últimos, sino en realidad todo lo que ha representado este combate a la droga, este paradigma que se desarrolló en Estados Unidos, se impuso sobre el resto del continente, y en donde México pues, ha pagado muchos platos rotos al respecto. Pues creo que ahora que está el tema abierto en los foros internacionales, México debería tener una posición pues, más de avanzada. Nos vamos a quedar en la cola otra vez. Y otros países también que han vivido estos problemas, Colombia, el propio Guatemala, son los que están tomando, digamos, este debate, el toro por los cuernos, y están dando, digamos, el liderazgo de lo que tarde o temprano va a terminar siendo, porque si en el propio Estados Unidos está avanzando esta despenalización a grados de los que estamos viendo de ya haber empresas comercializadoras o que empieza a verlas para fines recreativos, ya no solamente médicos, pues desde luego que todo apunta hacia allá. Siempre se decía, mientras en Estados Unidos no se legalice alguna de estas drogas prohibidas, en este caso la marihuana, pues el resto del continente no tiene nada que hacer. Bueno, pues ya está ocurriendo. No es Washington, desde luego, pero a nivel estatal está ocurriendo y continuará por esa línea. Pues ya el paradigma ya se agotó. Y bueno, desde luego en México, pues sale esta declaración de Vicente Fox, en donde él ya había manifestado que el modelo prohibicionista se ha agotado, pero él mismo dice, y esa es la parte chusca, ¿no?, que muchos han destacado, sí, bueno, una vez que se legalice o si estuviera legalizada, yo le voy a entrar al comercio porque va a estar legal a la agricultura. Yo creo que tiene razón Fox, lo que pasa es que suena raro que un presidente que inició de hecho la estrategia de más confrontación frente a los cárteles, les declaró una guerra sin cuartel y que arrojó ya un número de muertos importante, que eran 9,000 en su sexenio. Ahorita lo vemos muy poquito, pero en ese momento sí fue un incremento importante. Sí. Pues él diga, a Calderón le salió mal, pues era la misma. Lo que pasa es que Calderón le metió mucho más profunda la estrategia, pero era básicamente la misma. Pero creo que el razonamiento de Fox es razonable. Me voy a poner un poco nacionalista y hacer una pregunta. Yo no sé qué le pasa a nuestros presidentes frente a Estados Unidos. Se les derriten las sinapsis neuronales porque realmente no tienen la disposición a enfrentar de lleno un problema. Nuestro problema se llama consumo de Estados Unidos. Nuestro problema es que somos vecinos de Estados Unidos. Y coincido contigo plenamente, José Antonio. Era para que México estuviera a la vanguardia de esa discusión. No por supuesto que se pusieran los vendedores ambulantes afuera del metro a vender mota, no. En los foros. Pero que empezaran los foros a plantear enérgicamente, sí, nos está afectando, vamos a discutir cómo se puede hacer, porque ya van 2 expresidentes que cuando dejan Los Pinos les llega una iluminación y empiezan a reconocer que tenemos que tomar caminos alternativos. Uno es Ernesto Zedillo, que de manera mucho más sofisticada y profunda está haciendo planteamientos intelectuales de alto nivel para decir, miren, tenemos que revisarlo dentro de estos parámetros, etcétera, junto con otros expresidentes, lo cual es una postura. Fox llega hasta donde... Es caricatura desde el principio llega hasta el donde final. se lo permite sus neuronas, vamos, no puede ir más allá más que
es medio fantoche, pues, a decir, pues sí, yo me pongo un rancho y patrocino una granja en Washington, en el estado de Washington, pero me irrita la falta de nacionalismo maduro que muestran los presidentes, porque su primera obligación es defender los intereses del país, no complacer a los norteamericanos que no quieren que lo discutamos, y puedo demostrar cómo la Embajada de Estados Unidos ha hecho lo posible por frenar la discusión de la legalización de las drogas. Pues muy nacionalista no te viste. No me vi. Al contrario, ¿no? Pero a ver, no, bueno, me parece, no, nacionaliza tu posición y yo la comparto en el sentido de que los presidentes mexicanos y todos nosotros deberíamos de estar en una línea que cuando menos sea de apertura, porque lo más que ha hecho el presidente Peña Nieto fue decir, yo no estoy de acuerdo, pero estoy dispuesto a que se discuta. Ha sido pues prácticamente la única declaración. Ahora, en beneficio o en aras de la equidad, tú decías que quién sabe qué les pasa a los expresidentes mexicanos que una vez que se van empiezan a hablar de la posible legalización y tienen una posición más aperturista. Lo mismo pasa con los otros dos que fueron parte de la avanzada, que fueron Cardoso y el presidente Uribe, ¿no? Gaviria. Gaviria, ¿sí? También cuando ellos estuvieron gobernando, ninguno de los tres, ni Zedillo, ni Cardoso, ni Gaviria, hicieron nada. Fue cuando salieron de sus gobiernos que comenzaron a hablar sobre el tema. Así que no solamente a los mexicanos se les derrite. Dime. No, es un argumento razonable, solo lo acoto. Zedillo y Fox estuvieron en un periodo cuando no se discutía tan abiertamente, pero ahora ya está el de Guatemala, el de Uruguay, entre otros, que ya abiertamente lo plantean. Por tanto, es una situación diferente. Sí, acaban de publicar la opinión de un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que dice que la legalización de las drogas, especialmente de la marihuana, no resolvería el problema. Yo creo que está haciendo una afirmación exagerada, porque efectivamente una sola medida no puede combatir todo el problema de la seguridad. Creo que tiene razón ese señor. Pero si esto se acompaña con una legalización que además hace un aprovechamiento de una venta, que cobra impuestos, que deriva esos impuestos para el combate a la droga, para combate a la narcodependencia, más bien, para apoyar a los enfermos de este asunto, y también se obtienen recursos y se baja el nivel de ingresos tan bárbaro que tienen los carteles, pues entonces vamos a tener allí una solución mucho más amplia. Y si esto se hace acompañado de un trato con los Estados Unidos que venga de toda América Latina, ya la mayor parte de los países está yéndose por cambiar el modelo, creo que pueden hacer una presión amplia sobre Estados Unidos y entonces tendríamos una solución, porque efectivamente, como ha dicho Sergio, el gran problema es el mercado mayor de consumidores que está en Estados Unidos. Hay quien dice que el 70% de los estupefacientes se consumen en los Estados Unidos. Entonces, bueno, mientras tengamos eso y el gobierno de los Estados Unidos no entre a una política que también combata el narcotráfico, sí, efectivamente no vamos a tener una solución con la pura legalización de la marihuana. Pero ciertamente el 50% de los ingresos de los carteles mexicanos viene de la marihuana, de tal manera que si eso se reduce, van a perder todo el estímulo para tener esta compra de armas, esta cantidad de bienes que han hecho este lavado tan profuso, este sembrado en el conjunto de la sociedad mexicana. Esto es lo que creo que sí habría que considerar. Es que mucha gente puede compartir esta idea de que la despenalización no resuelve el problema. Pues efectivamente es una de muchas variables, pero de ahí a decir entonces que siga la prohibición cuando evidentemente ya hay muchísimos elementos para decir esto no solamente no resolvió el problema, sino que salió más caro. Es decir, ha resultado contraproducente el esquema rígido de prohibicionismo, de restricciones. Entonces decir, ok, a lo mejor la despenalización no resuelve el problema porque abarca muchísimos aspectos, muchas variables, pero continuar en ese esquema, que mucha gente sí llega a la conclusión. Sí, es decir, claro. Si la despenalización no es la solución, entonces sigamos como estamos, pues no. Es decir, algo ayuda, y yo creo que no poco, porque en términos de la capacidad de los cárteles mexicanos, económica,
que se traduce en armas, que se traduce en capacidad de corrupción de las instituciones, pues yo creo que ayudaría no Muchísimo. poco. Bueno, Porque, brevemente, cuando uno lee cómo están haciendo cálculos alegres los empresarios estadounidenses del tamaño del mercado y cómo va a crecer y hasta están pensando en exportar seguramente a México, uno dice, bueno, Europa. ¿qué les pasa a nuestros gobernantes cuando ya estamos casi la mitad de Estados Unidos está legalizando el consumo de la marihuana? bueno, ojalá y fuera ya casi 13, la mitad. 13 No, de hay 13 50 estados, estados. pero de esos 13 son 11 son para cuestiones tienes razón, exageré. exageraste, pero ojalá y fuera así. Lo que creo que sí es una obligación en el debate de una política pública como esta, es decir, ¿qué podemos esperar? Porque en efecto, por ejemplo, la violencia es muy probable que baje solamente en el margen si se legaliza la marihuana. Entonces, la obligación creo que de los analistas es decir, a ver, la legalización puede traer tales consecuencias, pero no tales otras, porque si no vamos a acabar frustrándonos como con tantas otras reformas, como la reforma del Estado, la de telecomunicaciones, etcétera, de qué se puede esperar. Sí hace falta un debate serio sobre las consecuencias de la legalización, con la cual yo estoy de acuerdo, ¿eh? No, claro. O Pero en fin, despenalización. seguiremos hablando de esto en otras ocasiones porque el tema va a seguir dando mucho de qué discutir. La mata. Sí, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.